Si bien sabemos de que el origen de las artes marciales se remonta a épocas inmemoriales, en donde ya sea de la China milenaria, o bien de la India, o puede ser quizás desde el corazón mismo del África tropical, un grupo de hombres, motivados por la necesidad de subsistir ante la amenaza de algún enemigo común, se juntaron, organizaron y formularon un compendio de técnicas y estrategias definidas y apropiadas para la defensa de su integridad física y la de los suyos. Conocer el verdadero origen de las artes marciales es algo realmente incierto y creo yo a esas alturas casi imposible. Sin embargo, cabe bien en este punto una aclaración. ¿Qué tiene que tener para que podamos llamarle de arte marcial? Para que un arte marcial sea un arte marcial, debe de contar con ciertos requisitos, los cuales podemos detallar en algún futuro video. Dentro de esos requisitos se encuentra la organización de sus técnicas y tácticas en un sistema coherente e inteligente a través de la codificación de métodos efectivos probados. Coherente e inteligente. O sea, que un mono pegándole a otro con un palo en la cabeza no fue, no es y no será nunca un arte marcial. Sin embargo, en la excitante búsqueda de nuestros orígenes, siguen apareciendo registros de artes marciales, algunos poco conocidos por nosotros y casi ya olvidados. Hoy les traigo uno de los artes marciales más enigmáticos que me haya tocado documentar: el Abir, o con su nombre completo de Abir Judith. El Abir Judith, según se dice, es el arte marcial más antiguo de Israel, con raíces históricas que datan del mismísimo patriarca bíblico Abraham en el siglo XVIII a.C., según se registra. Este arte marcial fue transmitido por el mismo Abraham a sus hijos Isaac y Jacob, y sucesivamente estos a sus 12 hijos. Este arte continúa aún hoy su desarrollo y se ha venido transmitiendo de generación en generación entre el pueblo hebreo, el cual fue utilizado como un método para combatir por parte de las 12 tribus de Israel desde los tiempos bíblicos. Sus movimientos están basados principalmente en el alfabeto hebreo, en la Kabbalah, en bailes, historia, símbolos y figuras de animales, al igual que en el uso de armas clásicas y tradicionales únicas y exclusivas del pueblo judío. Este sistema está estrechamente relacionado con el Pentateuco y la cultura hebrea bíblica y por cierto es inseparable a ellas. En la actualidad, el Abir es poco conocido incluso dentro de Israel, pero algunos practicantes todavía conservan esta antigua tradición marcial judía. Si mis informes son correctos, y confío en que así lo son, este arte marcial, el Abir Judith, tiene más de 3.900 años de existencia. Actualmente, las técnicas del Abir Judith están conservadas y son transmitidas por el gran maestro Yehoshua Sofer Abner Matuf Dog, quien tiene el título de Aluf Abir, que no significa otra cosa que gran maestro. Este maestro, el cual podríamos decir que es algo así como una verdadera reliquia viva de la humanidad, actualmente cuenta con más de 60 alumnos y 15 discípulos entendidos en el arte. Yehoshua Sofer tiene al día de hoy 54 años de edad y es nativo judío de Yemen. Comenzó con el aprendizaje del Abir cuando solo tenía 3 años a través de las enseñanzas y transmitido por su propio padre. Su padre, del cual no tenemos mucho registro, pero de lo que sí sabemos es que fue un hijo descendiente de la alta estirpe de combatientes centenarios del Abir Judith, su padre, de quien se dice murió a los 108 años de edad y cuya familia descendía del mismísimo rey David en el siglo X a.C. El método del Abir Judith se divide en 2 niveles de aprendizaje. En el primer nivel, los estudiantes aprenden los 27 movimientos básicos, a partir de las 27 letras del alfabeto hebreo, el cual se encuentra en 22 cartas iniciales y 5 cartas finales. Cada carta o tarjeta tiene 7 formas diferentes para lograr la técnica: una iniciativa, la respuesta, la estrangulación, descargar, bloquear o trastorno.
También se estudian otras 176 técnicas que están junto a 365 diferentes tipos de movimientos, en donde los movimientos y el fortalecimiento de los tendones gobiernan estas prácticas. El segundo nivel añade más de 248 tipos de movimientos, en representación de los órganos, que en conjunto suman un total de 613 golpes, representando los 613 mandamientos. Hay registros que indican que este arte marcial fue utilizado por los hebreos en el Egipto faraónico, así como también para defenderse contra la invasión babilónica y en la época de los romanos en el primer y segundo templo, para luego extenderse en la antigua Persia y Arabia durante la diáspora del pueblo judío. Los trajes típicos del arte mantienen la tradición de las antiguas costumbres de los hebreos de los tiempos bíblicos. También oraciones judías y bíblicas sirven como preparación espiritual para los guerreros antes del combate. Hay antropólogos que afirman que, además de Israel y Yemen, hay evidencias históricas de que este arte era practicado por los judíos que vivían en la corte medieval en España, en Europa del Este y en la India. Muchas de las técnicas del Abir, como por ejemplo los giros, las patadas, las proyecciones o las técnicas de lucha con espadas, muestran semejanzas con técnicas de artes marciales tales como el Kung Fu, el Aikido, el Karate. Pero, cuando lo vemos en ejecución, nos damos cuenta de que en movimientos es típicamente judío, mostrando sus raíces en el antiguo festival de las danzas de las gentes hebreas. Este arte también contempla el uso terapéutico de hierbas, aceites y extractos de plantas típicas de Israel, utilizando la motivación personal para el cultivo del lado amable y positivo de cualquier ser humano en la vida. A diferencia de otras artes marciales que se basan en el impacto y la fuerza física para derribar al adversario, Abir basa sus técnicas en la fuerza de la creencia en un solo Dios para derrotar a tus oponentes.